empezar este tiempo de la predicación de la palabra. Padre Santo, te agradecemos mucho tus bondades y misericordias en esta mañana, Padre. Te agradecemos el hecho de que nos permitas reunirnos sin impedimento en tu casa, Padre, para adorarte, Padre, para escuchar de tu palabra, Padre. Y en esta mañana te pedimos que pongas en nuestros corazones el deseo, Padre, de deleitarnos en tu palabra, de seguir queriendo más y más de tu palabra, Padre, conocerte cada día más y ser a la vez más como Cristo, Padre. Es lo que te pedimos esta mañana, en el nombre de tu Hijo precioso, Jesucristo. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Les invito a que busquen en sus Biblias Primera de Pedro. Vamos a estar meditando en Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3. La semana pasada acabamos con el primer capítulo, hoy vamos a empezar con el segundo. Y recuerde que el inicio de la carta de Pedro empieza alabando la salvación de Jesucristo, que a través de su preciosa sangre hemos sido limpiados de nuestros pecados, que hemos renacido de nuevo, que hemos tenido un nuevo corazón. Entonces, las dos predicaciones anteriores hemos estado viendo acerca de cómo es la respuesta del cristiano a esa salvación. En primer lugar, vimos que es una vida santa, debe empezar a caminar en santidad. Una vez que conocemos a Cristo, empezamos a caminar en santidad. La segunda parte es que amamos a los hermanos, es otra señal, es lo que vimos hace 8 días. Alguien que es renacido de nuevo ama a sus hermanos. Y hoy vamos a ver que alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es salvo, desea la palabra de Dios. Entonces, hermanos, leamos todos juntos Primera de Pedro 2, 1, 2 y 3. Posteriormente voy a leer otra lectura y esa solamente la escucha. Así dice la palabra de Dios. Todos juntos, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Saben cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. De hecho, es muy, muy extenso. ¿Y saben de qué habla ese salmo? Sí, habla acerca de la palabra de Dios. Escuchen estos pequeños 2 versículos en el Salmo 119, el versículo 97 y el 103 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista que está hablando acerca del amor a la palabra. Como les decía, otra respuesta del cristiano a la salvación es un amor, es un deseo, es desear la palabra de Dios, o como dice Pedro, desear la leche espiritual pura. Entonces, hoy, en esta mañana, vamos a ver las 5 cosas que produce esa palabra en nosotros. Esas son 5 cosas que nos permiten leer la palabra. La primera es que es la fuente de la vida. Aunque en la Reina Valera dice desechando, pues, digamos que en el idioma original empieza primero con el pues. O sea, todo lo dicho, todo por lo que hemos dicho, todo lo anterior que ha dicho Pedro, ahora, por lo tanto, debemos desechar todo eso. Entonces empezamos con la palabra. La palabra es la fuente de vida. Vimos que esa palabra es la simiente incorruptible, que no es humana, que es divina. Nosotros creemos que la palabra es completamente inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios puso cada palabra en la Biblia. No hay ninguna palabra en la Biblia que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso significa que es una inspiración completa. Dios usó a hombres, ciertamente. Dios usó a profetas. Dios usó a apóstoles. Sin embargo, Dios inspiró a esos hombres para que escribieran esas palabras. Entonces, todo lo que encontramos en la Biblia tiene una razón para estar ahí.
Entonces es la fuente de la vida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios obra a través de su palabra. Vamos a Romanos 10, el versículo 17, también nos los dice. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de la salvación. De unos versículos anteriores a esto, Pablo está diciendo, dice, ¿cómo van a creer en aquellos en que no han oído? ¿No? ¿Cómo van a creer en Dios si nadie les ha enseñado quién es Dios? ¿Cómo van a creer si no han oído de Él? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y entonces por eso dice, cuán precioso, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces dice, creen esas personas, nosotros creemos que es a través de la fe. Nosotros nos salvamos únicamente a través de la fe. Pero ¿cómo tenemos esa fe? A través de oír. ¿Y qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios la fuente de la salvación. Es la fuente de la vida eterna. Es la fuente de la salvación. Es también lo que nos dice 2 de Timoteos 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, tú ya has conocido esto desde el inicio, aférrate a esa doctrina que has enseñado. Dice, desde niño lo has sabido, y estas son las fuentes que te van a hacer sabio para alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Y este es otro versículo que apoya esta idea de que es la fuente de vida. Es un pasaje que nos conocemos completamente. Hebreos 4:14. Que casi siempre que oramos, siempre que hablamos acerca de la predicación, usamos este versículo. Hebreos 4:12, me equivoqué. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá el autor de Hebreos está diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa que sea viva y eficaz? Significa que da vida, que da la vida eterna. La palabra de Dios es viva porque da vida, nos da vida a nosotros. ¿Y por qué es eficaz? Algo que sea eficaz significa que cumple su función. La palabra de Dios es eficaz y viva. En primer lugar, porque nos da la salvación. Y en segundo lugar, porque comete lo que Dios quiere que cometa en nuestra vida. La palabra de Dios está ahí para una razón, para que nosotros seamos confrontados con algo, para que nosotros quizá alabemos a Dios por lo que hace, por sus grandes proezas, que lo alabemos, es también parte de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, es la fuente de la vida, es la fuente de la salvación, y es eficaz porque cumple su objetivo, el objetivo que Dios ha dispuesto para eso. Y eso es una profecía que también encontramos en Isaías 55. Isaías 55 nos está hablando acerca del ciclo del agua. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué significa esto? Aquí Dios está usando una figura para que nosotros lo podamos entender. ¿Qué está diciendo? Dice, cuando llueve, no simplemente llueve y se regresa como nube, sino dice llueve y empieza a regar la tierra y da. Es por eso que podemos sembrar, es por eso que podemos comer un pan, es por eso que también podemos comer tortilla, porque Dios en su sabiduría ha hecho la lluvia con un propósito. Y es lo mismo, dice, mi palabra es la misma cosa. No solo le envío y va a ser de vuelta vacía, no simplemente va a entrar por nuestro oído y va a salir por el otro, no simplemente lo vamos a escuchar, sino que va a cumplir el propósito que Dios tiene destinada para la palabra.
Es por eso que la predicación es tan importante en los cultos dominicales. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios hablándonos a nosotros, nos confronta y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito es que seamos más y más como Cristo y que disfrutemos más de Dios, que le conozcamos más. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, es la fuente de la vida. El segundo punto de la palabra de Dios que vemos en 1 de Pedro es que elimina tus pecados. En el versículo 1 dice, ahora sí, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las distracciones. La palabra de Dios elimina nuestros pecados. No los elimina simplemente por arte de magia, solo por leerla, sino cumple el objetivo que Dios tiene. Cuando Dios nos confronta en un pecado, nos va a confrontar duramente y o vamos a seguir en ese camino de perdición o vamos a arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Entonces, ¿qué quita? La palabra desechar es, por ejemplo, cuando la palabra original habla acerca de quitarse la ropa sucia y ponerse ropa limpia. En la antigüedad, en la iglesia, los cristianos cuando eran bautizados tenían su ropa sucia y eran bautizados y la iglesia les regalaba una ropa nueva. ¿Por qué? Porque han sido revestidos de Cristo, han sido despojados de sus viejas vestiduras, han sido despojados del viejo hombre y se van a vestir del nuevo hombre, de la nueva criatura. Entonces es la misma idea, hay que quitar el pecado de nuestras vidas. Y empieza con 3 todo, no hay un permiso para dejar algo, hay que quitar absolutamente todo. ¿Qué hay que quitar? La malicia. ¿Qué significa la malicia? Significa las malas intenciones que tenemos, las malas conductas que tenemos hacia otras personas, la mala voluntad que podemos tener contra esas personas. Y hace 8 días hablamos que hay que amar a la iglesia de Cristo, que también hay que amar a nuestros enemigos. ¿Podemos amar si somos malos, si tenemos una mala voluntad? Pues no, porque es contrario, o es luz o es sombra, o amamos o tenemos malos deseos contra los demás. Hay que quitarlo de nuestras vidas. No causemos dolor a nuestro prójimo, no causemos daño y no seamos mentirosos contra nuestros prójimos. También que hay que desechar todo engaño, hipocresía y envidia. ¿Qué es el engaño? La falsedad, la mentira, la traición, esas cosas que podemos ser, ¿no? Que si alguien nos confía un secreto, pues no hay que traicionarlo y divulgarlo con toda la gente, no hay que ser calumniadores, no hay que ser engañosos. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Hay que dejar todo el engaño, hay que dejar la hipocresía. ¿Por qué la hipocresía, hermanos? ¿Qué creen que significa la hipocresía? Significa que fingimos ser a lo que no somos, ¿no? A veces fingimos ser muy piadosos, fingimos ser los mejores cristianos del mundo, fingimos ser el mejor predicador de la zona. Sin embargo, dice la palabra de Dios que hay que dejarlo. No hay que hacer nada con dobles intenciones, porque como lo dice Hebreos 4, dice Dios discierne nuestras acciones de nuestras intenciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros damos 10 pesos a alguien que está en necesidad y lo hacemos para que la gente nos vea, estás haciendo algo bueno, ¿no? Le estás dando dinero a alguien necesitado. Sin embargo, la intención también es importante. Por eso Pedro nos dice, dejen toda hipocresía, dejen todo ese fingimiento que tienen, ¿no? Amamos a los hermanos, entre comillas, pero les ponemos el pie, hablamos mal de ellos a sus espaldas. Eso es hipocresía, hermanos. ¿Y qué nos dice Pedro? Hay que dejarla a un lado. Envidia. Hay que dejar toda envidia. ¿Qué es la envidia? Es un pecado, ¿no? Está en los 10 mandamientos. No codiciarás lo que tiene tu prójimo. Y muchas veces nosotros quizá no codiciamos a los hermanos, pero a veces codiciamos a los impíos. A veces decimos, pues ese casi ni trabaja, ¿no? Hay un vecino ahí por donde vivo que es famoso porque nunca ha trabajado en su vida, que tiene 3 mujeres y que siempre está bien vestidito, bien planchadito y bien comido, ¿no? Entonces todos los vecinos dicen, pues qué vida tiene ese hombre, ¿no? Tiene 3 mujeres
nunca trabaja y le va bien, ¿no? Le va mejor que a mí. Yo trabajo 12 horas y llego y apenas si como, ¿no? Entonces, a veces tenemos eso, también envidiamos a los impíos. Y dice Pedro que hay que dejarlo completamente, hay que seguir caminando en la santidad. El tercer punto que hay que dejar es todas detracciones. Esa palabra ya no lo usamos tanto, pero la palabra original significa que es como hablar a espaldas de alguien, ser chismoso, ser calumniador. Y hermanos, y en ese punto muchas veces estamos muy tentados en ser alguien chismoso, ser alguien calumniador. Simplemente con saber qué pregunta hacerle a qué persona te puedes enterar de absolutamente todo. Y somos muy dados a esas cosas. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos desecharlo, debemos quitarlo de nuestras vidas. No podemos seguir amando fingidamente a nuestro hermano, ¿no? Decirle, no, hermano, usted predica bien. Y ya cuando se va para su casa, dice, no, ese hermano apenas si da una. Apenas se supo leer bien los versículos. Y es lo mismo, no podemos seguir con hipocresía, no podemos hablar entre nosotros, entre la iglesia de Cristo, no podemos seguir haciendo eso, no podemos seguir siendo hipócritas, no podemos seguir teniendo malas intenciones, no podemos seguir hablando mal de otros. ¿Por qué? Porque son de la familia de Cristo, porque están en la misma condición que tú. Tú fuiste alguien con una vida de ira, pero Dios en su gracia y su misericordia te ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. Y todos los que están aquí, todos los que están a tu derecha y a tu izquierda, han pasado por el mismo proceso. Dios está hablando a sus vidas. Y ahora somos una nueva familia. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Por eso no podemos seguir viviendo como vivíamos. Por eso debemos desechar todo eso. ¿Y eso cómo se aprende? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que no hay que hacer algo? Porque la Biblia nos enseña y nos confronta que no hay que hacerlo, ¿no? Pablo en su carta de Romanos dice, la ley, la Biblia fue escrita para que nosotros podamos ver que lo que hacemos es pecado. Y para también, a su vez, hacernos llevar a Cristo. ¿Por qué? Una vez que nosotros vemos en la Biblia que estamos pecando y que la solución y que la paga de ese pecado es la muerte, nos lleva inmediatamente a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpia con su sangre preciosa. Porque Cristo nos hace renacer de nuevo. Y porque si nos arrepentimos y confiamos en nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por eso la palabra elimina el pecado de nosotros. Por eso es necesario que la leamos. Y por eso también la Biblia dice que es necesario que las personas que no les gusta estudiar la palabra, que la gente que no les gusta escuchar la palabra de Dios, se va. Porque no les gusta ser confrontado, porque quiere seguir viviendo en la misma forma que ha vivido. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Seguir leyendo, seguir escuchando la palabra de Dios. El tercer punto que nos habla Pedro es que hay que admitir nuestra necesidad. En el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Esta figura quizá la hemos escuchado mucho, ¿no? Hablamos de la Biblia como una leche, como un alimento espiritual. Sin embargo, aquí Pedro está usando una figura. Un bebé recién nacido, aparte de lo que primero que hace es llorar, lo segundo es pedir alimento. Pide alimento. Dice un recién nacido. Dice, desea tú la palabra de Dios, así como un bebé desea comer. Habla de un deseo profundo en nosotros. Es un deseo que es difícil de explicar, ¿no? Pero es un deseo fuerte. Imagínate que no has comido en 2 días, tienes un fuerte deseo por comer. Es algo así de idea. Recuerdo que mi mamá me cuenta una anécdota de ella trabajaba en el campo cuando era niña y dice, un día, recuerdo mucho que eran las 10 de la mañana, ¿no? Ya era el tiempo de tomar el almuerzo. Y a mi tío le encomendaron amarrar el burro. Pero pues no lo amarró tan bien. Entonces pues se comió
el lonche burro. Y entonces mi mamá me dice, yo pensé que mi papá, mi abuelo les iba a decir, pues ni modo, ya se comió la comida, ¿no? El burro, pues trabajamos en 2 horas y ya nos regresamos a comer. Dice, ese día trabajamos yo creo que hasta más tarde. Tenemos una hambre. Lo único bueno de esta lección es que aprendimos a amarrar bien un burro. Sí, pero tuvimos una hambre inmensa, ¿no? Yo no sé si gracias a Dios o por la misericordia de Dios nunca he tenido tanta hambre, pero sí lo puedo relacionar con la sed. Como dice el canto que cantamos hace rato, dice, soy como la tierra seca que desea el agua. Es una sed intensa. Así es nuestro deseo que debemos tener por la palabra de Dios. Es intenso. Es así como cuando un ser querido se muere, ¿no? Y no aprovechaste las oportunidades que Dios te dio para compartirle del evangelio. Es algo así, ese deseo. O cuando tu hijo se ha descarriado del buen camino y tienes ese deseo de que vuelva al buen camino, como la parábola del padre que ama, ¿no? Que su hijo se ha ido y que tiene ese deseo de que regrese, lo manda a buscar por todos los caminos. Es ese deseo, es el mismo deseo que nosotros debemos tener por la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué debemos de desear? Pedro nos dice, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa eso? Pura. Debe ser pura. La palabra se usaba en las semillas. Digamos que, por ejemplo, en el trigo, nosotros también lo podemos ver en el maíz, en el frijol, ¿no? Cuando compramos 1 kilo de frijol, esperamos que sea frijol, ¿no? Y no nos vendan piedras, ¿no? Ahí en medio. ¿Por qué? Está siendo contaminada, no está siendo pura, está siendo mezclada. Imagínense que compras un frijol, ¿no? Una especie específica como el Michigan, ¿no? Y te dan de repente una haba, ¿no? Y te echan habas en tu frijol, dices, ese frijol está contaminado, no es puro, está adulterado, ¿no? Nosotros escuchamos mucho en las bebidas, ¿no? Cuando dicen, es que esta bebida estaba adulterada y por eso esa persona quedó ciega. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que vendemos los jabones, dicen, no, es que pues no te confiamos tanto porque puede estar adulterado los productos que tú vendes, no pueden estar, ¿qué? Rebajados, ¿no? Imagínate que compras la gasolina, ¿no? Dices, es que la gasolina que compré en esta gasolinera está rebajada, está adulterada, está contaminada, no es pura. Es el mismo sentido en la palabra de Dios. Muchas veces no escuchamos la palabra de Dios pura. ¿Por qué? Porque a veces no la rebajan y no las tomamos. Imagínense a un niño, le hace su fórmula de leche, pero le das menos de la leche indicada, ¿no? Cuando llegue a una edad te vas a dar cuenta que pues no creció tanto, ¿no? Quizá por eso no crecí tanto yo, porque nos dieron leche adulterada. Es el mismo sentido. La palabra de Dios, a veces no crecemos tanto espiritualmente porque nos dan una leche contaminada, una leche adulterada. Y a veces somos nosotros los que buscan esa leche adulterada. Si le preguntan a mi esposa qué edad tiene un niño que beber una coca, ella te va a decir que nunca. ¿Por qué? Porque le pica los dientes, porque trae muchos problemas ahí. Pero, pues es lo mismo, ¿no? Si a un niño, para que se calme, le damos una coca, pues no está teniendo una dieta apropiada. Y es lo mismo en los cristianos. Si un cristiano no toma la leche pura, la Biblia completa, no va a crecer correctamente. Por eso Pedro nos dice, deben de tomar la leche espiritual. ¿Qué significa espiritual? Que es de la palabra de Dios, que es la Biblia lo que tenemos que tomar. Debe ser pura, no debemos ser selectivos, ¿no? A veces también queremos tener ese problema de decir, bueno, este pasaje me gusta, pero el siguiente ya no tanto, entonces como que cierro mis ojos y paso a las hojas rápido y a buscar otro pasaje que me guste mucho, ¿no? Por eso es que este tipo de predicaciones no es tan común, el de ir versículo por versículo. ¿Por qué? Porque aparte de que es tedioso y aparte de que los hermanos ya van a saber de qué vas a hablar de aquí 8 días, pero es completamente la palabra de Dios. Este tipo de predicación está diseñada para que tú cuando llegues a tu casa y vuelvas a leer el pasaje digas, lo entiendo, ¿no? Ahora sé de qué habla, ya sé que es la leche espiritual pura, no adulterada, ¿no?
que no está mezclada, ¿no? O cuando veas el pasaje de es la preciosa sangre de Cristo Jesús, no creas que es realmente la sangre, ¿no? Sino que es su sacrificio completo. Para eso están diseñadas estas predicaciones, para que tú, cuando llegues a tu casa, las vuelvas a pasar, vuelvas a repasar y digas, ahora entiendo lo que Dios está tratando de decirme a mi vida. Amén. Y eso es por eso, está diseñado para eso, para que todos tengan la leche espiritual pura. Y por eso yo no hablo tanto acerca de, sí hablo acerca de anécdotas que me han pasado, pero todo es la palabra de Dios. Porque yo soy muy joven, ¿no? Hay hermanos que me triplican quizás hasta la edad, y van a decir, ¿qué me va a enseñar alguien de 25 años? La ventaja es que yo no estoy hablando por mí, yo estoy exponiendo la palabra de Dios. Yo no estoy inventando, yo no estoy metiendo mis ideas aquí, yo estoy explicando la palabra de Dios. Y Amén. a mí no me creas, ¿sí? A mí no me creas, créele a la palabra de Dios. Amén. Va a ser Dios. Si tú dices, bueno, yo creo que lo que el hermano dice es mentira, pues créelo, pero Dios te lo va a juzgar. Dios te va a decir, sí te dije, tú lo viste en tu Biblia. Entonces, hermanos, es por eso que debemos tomar esta leche espiritual pura, no adulterada, no rebajada, no mezclada, debe ser pura. El cuarto punto, antes de pasar al cuarto punto, Pedro curiosamente no manda a leer la palabra de Dios, no manda a meditar en la palabra de Dios, no manda a estudiar la palabra de Dios, no manda a memorizar la palabra de Dios, no manda a enseñar la palabra de Dios. Eso lo mandan otros pasajes de la Biblia. Si hay que hacerlo, si hay que leerla, si hay que meditarla, y meditarla no es cerrar tus ojos y estar pensando en otra cosa. Significa leer un pasaje y estar pensando en él constantemente. Eso es meditar. Memorizarla, pues sí, no lo sabemos, ¿no? Hay que aprenderse un pasaje y memorizarlo. La Biblia nos enseña que también hay que hacerlo. Hay que estudiarla, leerla completamente. Está bien, pero hay que detenernos, estudiarla pausadamente. Y obviamente también hay que enseñarla. Pero Pedro no nos manda a hacer eso. ¿Quién nos manda a hacer con la palabra de Dios? Desearla, quererla. Y desearla va a hacer que nosotros la leamos, va a hacer que nosotros meditemos en su palabra, va a hacer que nosotros la memoricemos, va a hacer que nosotros queramos estudiarla y también va a hacer que nosotros el querer enseñarla. Este pasaje no se refiere a los nuevos creyentes, no habla de un nuevo creyente. Esta leche espiritual es para todos, es para todos los creyentes. Pedro está usando la figura de un niño recién nacido, alguien que tiene un deseo profundo por comer. Es lo mismo en el cristiano. Todos los cristianos, desde el más chico hasta el más grande, deben tener un deseo profundo por la palabra de Dios. Deben de deleitarse en la palabra de Dios. Deben de unir su clamor al salmista diciendo, cuán dulce son tus palabras a mi paladar. Mucho más que la miel, mucho más que la coca, mucho más que el bol, mucho más que el mole. Es lo que está diciendo el salmista. No sé cuál sea tu comida preferida, pero es mucho más que eso el deseo de Dios, que debemos tener nosotros por la palabra de Dios. Entonces eso es para todos los creyentes. Hay otros pasajes en los que sí habla acerca de la leche espiritual como algo para recién convertidos y un alimento más sólido para otros creyentes. Sin embargo, en este pasaje está hablando que es para absolutamente todos. Todo cristiano debe de tener un deseo por la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? Pedro nos lo dice, para que por ella dedicáis para salvación. Cuando un niño se enferma de muy chico, una enfermedad muy grave, por lo general ya no crece tanto, ¿no? Se enfermó y no creció tanto. Es algo triste, ¿no? Para nosotros. Hay una famosa foto de un niño en África, donde es muy chiquito, está muerto de desnutrición y está siendo devorado por un buitre. Es una imagen triste, es un niño desnutrido. Pero también es muy triste, hermanos, ver hermanos con tantos años viniendo a una iglesia y que no han crecido espiritualmente. Quizá no tengas mucho, ¿no? Pero a veces tenemos el error de conformarnos como estamos, ¿no?
pues yo ya estoy bien, ¿no? Ya no peco tanto como antes. No soy tan malo como el hermano Israel. Entonces, a veces llegamos a conformarnos. Pero ese no debe ser el pensamiento del cristiano. El pensamiento del cristiano debe seguir ese camino de santidad, debe seguir avanzando hacia la meta, debe seguir corriendo la buena carrera. Debemos crecer. Hebreos 5, 11 también nos lo dice. Esta es una exhortación grande acerca del autor de Hebreos. Hebreos 5, del 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La carta de Hebreos es una epístola llena de doctrina, está completamente llena de doctrina. Y los versículos anteriores a lo que leímos, el autor de Hebreos está explicando acerca de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Esto lo tocaremos en otra ocasión. Sin embargo, dice: pero tengo mucho que decir acerca de eso, acerca de que Cristo es un sumo sacerdote perfecto, de otra línea sacerdotal. Pero adivinen qué, es difícil de explicárselo a ustedes. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Porque después de teniendo tantos años de cristiano, ya deberían ser maestros. Sin embargo, tienen necesidad de que se le enseñe lo más básico. Es lo que dice Hebreos. Amén. Y no está diciendo Hebreos que lo que quiere es que todos estén aquí enfrente enseñando. Está hablando acerca de que tú debes enseñar la palabra de Dios a otras personas. Es el cumplimiento acerca de la gran comisión, ¿no? Ir por todo el mundo, por donde vayas yendo, ir compartiendo el evangelio. Es a lo que se refiere. Tienes tantos años aprendiendo de la palabra de Dios que ya eres un experto en la palabra de Dios, que ya sabes cómo compartir la palabra de Dios, que ya sabes qué es la justificación, que ya sabes qué es la expiación, que ya sabes qué es el nuevo nacimiento. Eso ya lo sabes, y por eso ya debes de ser un maestro, ya debes de compartirles a otros eso. Dice: pero ustedes tienen la necesidad de que se les siga enseñando lo básico. Es difícil para mí explicarles todo esto que vengo hablando, porque ustedes se han detenido en su crecimiento, se han quedado como niños. Y como les decía, no es el mismo sentido en el de Pedro. Pedro está hablando de que la palabra es para todos y todos deben de tener ese deseo. Sin embargo, Pedro, el autor de Hebreos, está hablando acerca del crecimiento espiritual. Hay unos que son recién convertidos, que son pequeños, digamos, son niños, ¿no? Y hay unos que van madurando y que son adultos. Es la diferencia. Entonces, a los niños obviamente se les da leche, ¿no? Por eso les decía, a un niño no le den una coca cuando es un recién nacido. No lo va a alimentar correctamente. Y a un adulto, pues obviamente ya va a comer más cosas, ¿no? Por eso es la comparación que hace el autor de Hebreos. Y en el segundo punto dice: para un crecimiento, y dice: para que crezcáis para salvación. Vamos a Filipenses 2, el 12 y el 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí Pablo está diciendo: sigan caminando en santidad, no como cuando el pastor está al lado de ti. Dice: ahora que Pablo está encarcelado en Roma, dice: ahora mucho más debes de ocuparte en tu santidad.
Debes ocuparte en esa buena carrera, en permanecer, en seguir creciendo, en seguir avanzando a la imagen de Cristo. No debes de detenerte, no debes de conformarte. Debes de seguir avanzando hacia la meta. Debes de seguir apuntando a la altura del varón perfecto que es Cristo. No debemos de conformarnos a nuestra condición espiritual. El Filipenses 3, del 7 al 14, es un pasaje hermoso. Pablo está hablando acerca de su vida espiritual. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, lo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es un pasaje hermoso. Pablo está hablando de que era el mero de los judíos. Dice que él era fariseo de fariseos. De los fariseos, de esos de los que se describe en la Biblia, él era el más fariseo. ¿Por qué? Porque él trataba de vivir su vida tan perfectamente que era intachable para todos. Entre los fariseos, él era el fariseo. Es como, no sé cómo explicarlo. Entre los mejores jugadores del fútbol, él era el mejor, es lo que está diciendo. Entre los más fariseos, entre aquellos que estaban buscando de Dios en su manera, de una manera equivocada, él era el mejor, decía. Yo era el más santo de todos, es lo que está diciendo. Era justo a mis propios ojos, mucho más que ellos. Yo era un maestro de la ley, es lo que dice. Yo aprendí a los pies de Gamaliel. Yo era de los mejores teólogos en su tiempo. Dice, sin embargo, era rico. Pablo era rico. Dice, sin embargo, todo eso lo he tenido por basura. ¿Por qué? Para ver a Cristo, para poner la mano en el arado y seguir avanzando en esa carrera. No ha volteado atrás. Dice, ya no voy a voltear atrás, sino que ahora voy hacia enfrente, hacia ese premio, hacia la salvación, hacia ese día en que nuestro Salvador nos encuentre y nos diga, bien hecho, buen siervo fiel. Hacia eso está avanzando. Es lo mismo. Si nosotros nos sentimos a gusto como estamos viviendo, si creemos que no tenemos un problema en nuestra vida cristiana, tenemos un problema mucho más grande de lo que parece. No podemos conformarnos a como estamos viviendo. Todos los días debemos seguir avanzando en nuestra santidad. Todos los días debemos seguir avanzando hacia la meta. Por quinto punto, hay que reconocer sus bendiciones. El versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es la benignidad del Señor? Nosotros lo podemos traducir como la bondad de Dios. Que Dios es bueno, es lo que nosotros creemos, es uno de sus atributos. Y eso aplica en muchas cuestiones. Dice, sin embargo, aquí lo curioso es que dice Pedro, ¿lo vas a desear? ¿Vas a desear esa palabra de Dios? Sí, has gustado la palabra de Dios. Si has experimentado las bondades de Dios. Si no, te va a dar flojera venir a escuchar una predicación de 40 minutos. Te va a dar flojera abrir tu Biblia en la semana. Te va a dar flojera memorizarte el pasaje. ¿Por qué? Porque no has gustado de la benignidad del Señor. Debes desear la palabra de Dios si has gustado experimentar la bondad de Dios. ¿Y cómo se ve esa bondad de Dios?
podemos ver la bondad de Dios cuando Dios ha respondido a nuestras oraciones. Haz memoria y piensa, ¿qué le he pedido a Dios? Y en su bondad me ha respondido favorablemente. Yo recuerdo pasar mucho tiempo orando por mi familia y Dios ha sido bueno con eso. Me respondió favorablemente. Amén. En la enfermedad, Dios ha respondido favorablemente. Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, como dice el salmista. Todos los días sale el sol, todos los días hay viento, todos los días hay aire, todos los días estamos respirando, todos los días tenemos trabajo. Dios nos bendice constantemente. Vemos la misericordia de Dios. Todo lo que sabemos de Dios está en su palabra. Por eso es importante que la leamos. Esto se le llama la revelación de Dios. ¿Qué significa? Que Dios se muestra a la humanidad. Hay dos maneras en las que Dios se muestra a la humanidad. La primera es una revelación natural. ¿Qué significa? Que a través de lo que vemos, sabemos que hay un Dios. Es lo que dice Romanos 1. Dice, por ejemplo, el Salmos dice que el cielo es obra de sus manos, ¿no? Que vemos la grandeza de Dios y nos gloriamos en Dios porque vemos que la creación es de Dios. No hay nadie más que lo pueda hacer más que Dios, es lo que dice. Hay sabiduría en lo que podemos ver. Sin embargo, la revelación especial de Dios es la palabra que da Dios. Nosotros no creemos en Dios porque simplemente un día nos llegó un rayo y creemos y sabemos todo acerca de Dios. No. Como dijo Pablo, es a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos fe. Es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos a Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros sabemos que Dios es bueno. Es a través de la palabra de Dios que sabemos que Dios es misericordioso. Es a través de la palabra de Dios que sabemos que escucha nuestras oraciones. Es a través de la palabra de Dios que nosotros sabemos que contesta nuestras oraciones. Es a través de la palabra de Dios que nosotros sabemos que estamos creciendo en nuestra vida espiritual. O también es a través de la palabra de Dios que nosotros sabemos que nos hemos estancado, que somos niños espiritualmente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y lo pone todo en su palabra. No hay nada más que revelar, no hay nada más que profetizar. Todo está en su Biblia. Ya sabemos que va a venir y que vamos a ser glorificados. La profecía ha cesado. Y todo está en su palabra. Los pecados que debemos de evitar están en su palabra. En donde nos debemos de gozar por su salvación está en su palabra. No hay otra palabra. Por eso es tan importante que el cristiano desee la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer un último pasaje, Salmos 119, 40 al 42. Salmos 119, 140 al 142, perdón. Así dice la palabra de Dios, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Sumamente es la palabra de Dios, es pura, es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque da vida, es la fuente de la vida. ¿Y por qué es eficaz? Porque cumple el propósito de nosotros. Por eso hace 8 días les decía que pueden escuchar la predicación un domingo, pero que si no salen confrontados, estoy haciendo mal mi trabajo o no están oyendo y prestando atención a lo que Dios les está hablando. Y acá vienen las preguntas. ¿Estamos creciendo? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Cómo vas con tu vida espiritual? ¿Te estás alimentando de leche pura o te estás alimentando de la palabra de Dios adulterada? ¿Tienes un anhelo por la palabra de Dios o es pesado leer la palabra de Dios? Una de las maravillas de la palabra de Dios es que está hecho para que toda la persona que lo lea lo pueda entender. Toda la persona que tiene el Espíritu Santo en él puede entender la palabra de Dios. Está escrito para que cualquier persona la lea y la entienda.
Por eso están traducidas a nuestro idioma, para que nosotros podamos leerlas y no va a haber problema para entenderlas. Eso es la maravilla de Dios. Dios no eligió un lenguaje oculto, no eligió un lenguaje super secreto, sino utilizó un lenguaje para todos. Antiguamente se creía que el Nuevo Testamento estaba escrito en un griego especial, porque cuando revisaban los libros de la época usaban palabras muy refinadas, ¿no? Entonces decían los teólogos, decían aquellos eruditos de la palabra, es un griego especial que fue escrito así para Dios, ¿no? Entonces está en un griego especial. Después empezaron a buscar en la basura de las ciudades y encontraron los escritos de a mano de las personas y se dieron cuenta que era el mismo. El griego en el Nuevo Testamento se llama griego koine, que significa común. A lo que me refiero es que está escrito en un idioma para que toda la gente de Grecia lo pudiera entender, para que la persona que no sabía escribir ni leer, pero cuando lo escuchara lo entendiera. Por eso esta es la maravilla de la gloria de Dios. Está hecha de tal manera que un niño de 5 años puede entender el Evangelio, y para que un sabio, el más entendido del mundo, también lo pueda entender. Es la maravilla de la palabra de Dios, que no necesitas estudiar tanto, no necesitas estudiar 10 años para poder leer la Biblia y entender qué dice. Dios lo ha hecho para que cualquier persona lo lea. Pero a veces es nuestra carne la que nos impide tener ese deseo por Dios. Si no nos sentamos y leemos la palabra de Dios, no vamos a gustar de la palabra de Dios. Vamos a ser mentirosos cuando leamos este salmo y diga, cuán hermosas son tus palabras a mi paladar, porque ni siquiera lo lees. Vamos a ser mentirosos. ¿Y qué dijo Pedro? Hay que desechar toda mentira, todo engaño. Entonces, hermanos, es el tiempo para que ustedes gusten de la palabra de Dios, para que ustedes realmente deseen la palabra de Dios, para que cuando mañana digan, pues creo que sí tengo que leer la palabra de Dios, se paren y lean la palabra de Dios, para que cuando vengan aquí digan, pues ahora sí vamos, con deseo de escuchar la palabra de Dios. Esa es mi oración, hermanos. Ustedes sigan creciendo en su vida espiritual, y a través de la forma en la que pueden tenerlo es a través de la palabra de Dios. Estamos predicando aquí, hermanos, fielmente la palabra de Dios, pero ya ven, llevamos 2 meses y apenas damos un capítulo de una epístola. Yo creo que cuando yo tenga 90 años ya habremos acabado 3 libros. Entonces, hermanos, no nos va a dar tiempo leer toda la palabra de Dios. Por eso Pedro les dice, ustedes, hermanos, deben de tener el deseo. Tienen 7 días más para estudiar la palabra de Dios. Tienen 7 días más para leer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no se esperen al domingo. No creo que nadie aquí se aguante 7 días sin comer. Entonces, hermanos, es la invitación de esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque, Padre, nos has dado tu palabra. Confiamos que es tu palabra. Y sabemos, Padre, lo hemos experimentado, que es viva y eficaz, que nos confronta cada vez que la leemos, y que también nos hace alabarte por quien eres, porque podemos conocerte, te entendemos más, Padre, y porque podemos disfrutar más de ti. Te pedimos que pongas en nuestro deseo ese deseo intenso por escuchar tu palabra, por leer tu palabra, por meditarla y por estudiarla, Padre. Sigue haciéndonos crecer espiritualmente. No nos hagas quedar estancados. Permítenos seguir corriendo esta buena carrera. Es lo que te pedimos, Padre Santo, en esta mañana. Que sigas obrando en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares.